Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la tercera cumbre virtual de Sabiinfancia dedicada esta vez a la preadolescencia. Estamos felices de presentarles a Rocío Faúndez. Ella es directora social de la Fundación Todo Mejora para hablar sobre alfabetización básica en identidad sexual y rol protector de la familia. Muy bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Diana, y por la invitación. Bueno, Rocío Faúndez es trabajadora social y cientista política de la Universidad Católica. Tiene un magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado y un máster en ciencias políticas y sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Su experiencia abarca la docencia y los estudios aplicados con foco en políticas sociales relacionadas a niñez y adolescencia, género, inclusión en educación, participación ciudadana y política migratoria. Actualmente se desempeña como directora social de Todo Mejora, fundación que apoya a niños, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes que viven experiencias de violencia basada en su orientación sexual, identidad o expresión de género. Wow, Rocío, tenemos muchas preguntas, tenemos demasiadas ganas de aprender y yo creo que no solamente yo, sino que toda la audiencia que está hoy día acompañándonos. Y bueno, partamos un poco como por el principio, ¿verdad? ¿Qué es la identidad sexual y desde qué edad comienza a expresarse? Bueno, mira, la identidad, ya sea sexual o de cualquier otro tipo, al final, si uno lo quisiera poner en términos muy simples, es cuál es la narrativa que yo tengo de mí mismo. ¿Quién digo yo que yo soy? ¿Sí? Y en el caso del adjetivo sexual, si nos vamos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS te dice, mira, la sexualidad tiene que ver con prácticas, que es la idea que en el lenguaje común más se asocia, ¿verdad? Uno asocia sexualidad y sexo con prácticas sexuales y un cierto tipo de prácticas sexuales, pero en sentido estricto la sexualidad es un fenómeno multidimensional y que abarca cosas como roles, creencias, actitudes, prácticas también, y tiene varias dimensiones, por lo menos una orientación más bien social, que tiene que ver con cómo yo me posiciono, me identifico respecto del tema del género. Tiene un componente también de materialidad biológico que tiene que ver con el sexo biológico, cuál es mi sexo biológico o cuál es mi relato respecto a mi sexo biológico, y también está la cara de la orientación sexual, o más recientemente se habla de orientación sexoafectiva, que vamos a hablar un poco también de por qué es ese cambio del lenguaje. Entonces, de cómo cada individuo, cada persona, cada ser humano se posiciona en torno a cada una de estas dimensiones, cómo me posiciono en términos de mi sexo biológico, de mi género, ya sea identidad o expresión, de mi orientación sexoafectiva, todo eso configura cuál es mi identidad sexual. ¿Quién digo yo que soy sexualmente? Y recientemente hay otras dimensiones que también se están empezando a incorporar, porque esto es algo que está en permanente movimiento, no es algo estático, como por ejemplo la intensidad de la libido o de la atracción sexual. Entonces hablamos de que hay personas asexuales, por ejemplo. Está el tema de la intensidad del deseo romántico, entonces desde ahí están, por ejemplo, las identidades arománticas. Entonces hay otras dimensiones que también están hoy día de a poco incorporándose como a esta configuración amplia de lo que es la identidad sexual. Se desarrolla y se expresa a lo largo de toda la vida, y en ese sentido no es que la identidad sexual se fije en algún momento y luego permanezca así estática para siempre, sino que justamente por ser una narrativa, por ser un relato de mí mismo, la identidad está en permanente transformación. Eso no quiere decir que sea algo que flota en el viento y que cambia cada día, cada momento, que es un poco la caricatura que a veces se hace, y en ese sentido es importante entender que la identidad eh, tiene un componente de algo que yo soy y que yo descubro, pero quedarse con esa idea de la esencia como algo que está ahí y que tú encuentras y que es inmóvil y que no va a cambiar en el resto de la vida, tampoco es totalmente así, porque también tiene una dimensión de construcción, también es algo que uno va en la interacción con otras personas descubriendo y puede ir modificando. Entonces, tiene esa mezcla, digamos, de algo que uno es con algo que uno va construyendo, pero es importante también alejarse de esa idea de la elección o la opción, que hace poco tiempo se hablaba, por ejemplo, de tu opción sexual.
La idea de opción sexual implica que tú escoges como si estuvieras en un supermercado, y en sentido estricto tampoco es eso, es un proceso más bien de construcción. Ahora, el sexo biológico en general a uno se le asigna al momento de nacer, y se le asigna a partir de sus genitales externos, es una asignación que tiene harto de arbitrario. Em, la orientación sexual o sexoafectiva es algo que tú tienes individuos que muy tempranamente tienen claro, ya sea que les atraigan las personas de otro género o de su propio género o de otros géneros, pero en general es el periodo de la adolescencia en el que la orientación sexoafectiva como que se produce más intensamente el interés por su búsqueda, por su definición, por razones propias del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y todo eso. En términos de la identidad de género, como que uno tiene que ir haciendo esas distinciones porque la identidad sexual no es una sola cosa. En términos de la identidad de género, hay estudios que te muestran que tan pronto como a los 3 años, y quizá en un periodo que va de los 3 a los 8 años, las personas empiezan a tener conductas y a posicionarse respecto del género. Y lo que ocurre es que las personas que calzan con la norma es un proceso que ocurre casi sin ser notado. Se vuelve notorio cuando una persona sale de la norma y su identidad de género no corresponde con su sexo biológico asignado al momento de nacer. Entonces, cada vez más se ve niñas trans, por ejemplo, que muy tempranamente, antes de la edad escolar, tienen súper clara cuál es su identidad de género. En personas trans masculinas se ha visto que hay algunas que más tardíamente, cerca de la pubertad, justo que es el periodo del que estamos hablando, empiezan a expresarlo. Pero hay cada vez más evidencia de que es algo que muy tempranamente la persona ya empieza a tener claro y a poder expresar. Perfecto. Rocío, ya que dijiste trans, podríamos en el fondo explicar a todos, ¿cierto? ¿Qué significan las siglas de la comunidad LGBTIQ+. Súper. Mira, las primeras siglas, la L, la G y la B, tienen que ver con la orientación sexoafectiva, con quién me atrae a mí. Y quién me atrae a mí desde un punto de vista físico, pero también quién me atrae románticamente, emocionalmente, porque cuando a uno lo atrae una persona, no te atraen solo, no son sus genitales, no es una atracción únicamente como erótica o que uno pudiera decir como orientada al coito, sino que la atracción involucra también emociones, afectividad y todo eso. Entonces la L es ser una persona lesbiana, es decir, una mujer que se siente atraída por personas que se identifican como mujeres. La G, hombres que se sienten atraídos por hombres. La B tiene que ver con la bisexualidad, en el sentido de una atracción. Originariamente la bisexualidad se identificaba como te sientes atraído por tu propio género o por el género opuesto, pero a medida que hemos ido avanzando hacia la idea de que el género y el sexo biológico son un continuo más que algo binario, las personas bisexuales hoy día se identifican como personas que se sienten atraídas por su propio género o por otros géneros, porque ya no es la idea de que pueden ser solo dos, pueden ser más de dos. Y luego hay muchas otras siglas que uno podría agregar relacionadas con la orientación sexoafectiva, pero en el acrónimo que más se usa están la L, la G y la B. La T tiene que ver con las identidades trans, que son todas las personas cuya identidad de género, es decir, su vivencia más personal y subjetiva y estable en el tiempo respecto de su género, no coincide con el sexo y el género que le asignaron al momento de nacer. La I tiene que ver con la intersexualidad, que nos remite a la dimensión del sexo biológico, de la materialidad, y tiene que ver con personas que poseen características físicas, ya sea a nivel cromosómico, hormonal, anatómico interno, anatómico externo, tanto de macho como de hembra. Ocupamos las palabras macho y hembra no porque uno las use en el lenguaje común, comúnmente uno habla de hombres y mujeres, pero para acentuar que estamos hablando de la dimensión más biológica, más física. De un 1 a un 2% de las personas en el mundo nacen intersex. Es un porcentaje tan alto como el de personas colorines. Y si uno lo piensa, todos hemos conocido a alguien pelirrojo en algún momento de la vida, pero no tenemos tan claro si hemos conocido personas intersex porque son una identidad mucho menos visible y porque muchas personas no saben que son intersex. Porque en el fondo, al momento de nacer una guagua con genitalidad ambigua, era el nombre que médicamente se le solía dar a las personas intersex, muchas veces se realizaban cirugías correctivas o cirugías normalizadoras cuando esa guagua era muy pequeña,
para poder corregir o normalizar. Esa es una idea que hoy día está fuertemente en cuestión. La recomendación es no realizar esas cirugías hasta que la persona complete su desarrollo y pueda tomar decisiones, porque si uno lo piensa, intervenir el cuerpo de un ser humano sin su consentimiento, por el solo hecho, no porque tenga algún problema de salud que le vaya a traer problemas, sino que para que calce mejor con las estructuras sociales, es súper fuerte, y es algo que hasta hace muy poco tiempo no estaba problematizado. La Q tiene que ver con la idea de lo queer y con la idea de questioning, que son dos cosas distintas. Lo queer es un término paraguas que se suele ocupar para identificar a todas las orientaciones o identidades de género que salen de la norma y de la lógica binaria. Hay personas que se identifican como queer porque consideran que su género no es binario. Es decir, sí, no me siento totalmente hombre, no soy totalmente mujer, soy no binario, y hay personas que ocupan queer como sinónimo de no binario. En otros contextos, queer se ocupa como sinónimo de cualquier persona cuya orientación, identidad o expresión no se ajuste a la norma. Es un término como paraguas, que se ocupa para muchas cosas y que también responde a un movimiento estético, artístico, político, como más amplio. Y lo de questioning, que yo mencionaba antes, tiene que ver con darle un espacio en el acrónimo a personas que están en búsqueda, que están definiendo, que están problematizando su identidad y que quizás todavía no lo tienen claro. Y la más que se suele agregar al final, el signo más, tiene que ver con mantener en cuenta siempre que esto es algo abierto, que esto es algo que está en permanente transformación, que las identidades van cambiando y que a medida, así como yo mencionaba que hoy día tú puedes hablar de intensidad del deseo romántico o de intensidad de la libido para hablar de nuevas orientaciones sexoafectivas, puede que se vayan agregando nuevas letras a ese acrónimo a medida que el tiempo o que las sociedades también vayan cambiando y vayan transformándose. En la medida en que las personas vayan necesitando una etiqueta con la cual hacer sentido de lo que les está pasando y poder comunicarlo, las etiquetas siguen teniendo sentido. Uno las puede ver como una cárcel, como algo que sigue dividiendo, y hay gente que te dice, ya, pero ¿hasta cuándo inventan etiquetas? ¿Por qué no nos asumimos todos como seres humanos? Y lo cierto es que mientras tú necesites hablar de tu vivencia, poder comunicarla a tu entorno cercano, poder sentirte parte de una comunidad que tiene vivencias parecidas a ti, y que se distinguen de otras, en ese sentido las etiquetas siguen teniendo un valor y una significancia. Claro, en este momento nos permiten hacer la distinción y reconocerlo, verlo, Exacto, visibilizar. visibilizarlo. Mm. Bueno, ¿cuál es la relevancia entonces, ya que tenemos esta primera parte, ¿cierto? Ya, esta primera alfabetización que estamos hablando, del desarrollo pleno de la identidad sexual en la etapa preadolescente? Súper, mira, si bien como yo mencionaba antes, la identidad sexual es algo que se va construyendo a lo largo de todo podríamos decir, el desarrollo infantil y luego el desarrollo de toda la vida, porque como veíamos no es algo que termine en algún momento o que uno pueda dar por clausurado. Em, la etapa de la preadolescencia es un momento particularmente relevante en el sentido de que es una etapa en la que se cierra muchas de las características socialmente construidas y atribuidas también en torno a la niñez. Entonces, como sociedad hemos definido ciertas cosas que van terminando alrededor de la pubertad y se va iniciando un nuevo momento que es el momento de la adolescencia. Lo que nosotros vemos es que para muchos chiques que están, por ejemplo, chiques trans que tienen claro desde muy temprana edad que su identidad de género no corresponde con su sexo biológico asignado al nacer, y que quizás al momento de verbalizarlo comenzaron a notar que era un problema verbalizar esto. Es decir, para ellos era algo muy evidente y, por ejemplo, nosotros trabajamos con personas trans que te dicen, yo de chico me imaginaba, yo era un niño para el mundo, pero yo me imaginaba de adulta siendo arqueóloga y me imaginaba como una mujer arqueóloga. Y para mí era súper clara esa proyección. Y me di cuenta que al momento de verbalizarla, eso empezaba a generar perplejidad, confusión, el mensaje de, oye, pero no digas eso, esas son cosas que no están bien, tú eres un niño o tú eres una niña y esas cosas no deberían ocurrir. En el momento de la pubertad, cuando empieza como a desplegarse todo lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, para muchas personas que no se sienten cómodas con la identidad de género que les asignó la sociedad y con el sexo biológico que les asignó la sociedad,
hay una serie de conflictos o sintomatología asociada a la incomodidad con el propio cuerpo que se pueden empezar a acentuar. En el sentido de que ese cuerpo que quizás hasta este momento era un poquito menos sexuado, en el sentido de que sí, tú tenías tus genitales externos, quizás no calzaban totalmente con tu identidad de género, pero podías lidiar con eso, pero es un momento en el cual el cuerpo comienza muy manifiestamente a sexuarse, en el sentido de, qué sé yo, si eres de sexo biológico hembra, empiezas a desarrollar tus pechos y empieza tu cuerpo a cambiar y empieza la distribución del vello y qué sé yo. Entonces, hay muchas personas para las cuales el nivel de incomodidad o de inconformismo con su propia corporalidad puede desarrollar manifestaciones psicológicas importantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas trans, el momento de la pubertad es un momento súper particular porque es el momento en el cual tú puedes comenzar como el bloqueo puberal hormonal, que quiere decir como un tratamiento farmacológico apropiado para esta edad y que además es seguro y que además es reversible, que de alguna manera demora la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, ese bloqueo hormonal, que es algo que hoy día en general, como en las guías para tratamiento de personas trans o de personas de género no conforme, está súper establecido, le permite a la persona, en caso de que todavía esté cuestionando su identidad, tener un tiempo extra como para poder llevar a cabo ese proceso, o en el caso de chiques que ya tengan claro que su identidad es trans, y que idealmente cuenten con familias que les apoyan en ese proceso, les da un periodo de tiempo en el cual pueden definir cómo va a ser su proceso de transición. Se suele hablar de que las personas trans transitan y se suele hablar de la transición en una lógica nuevamente binaria, como esas personas estaban en un punto A, tienen que llegar a un punto B y hay un tránsito, y es un tránsito lineal que tiene ciertos hitos y que uno podría pensar termina en el momento de las cirugías para afirmar la identidad de género, pero en sentido estricto las transiciones son múltiples porque cada persona puede y debería tener la libertad, y eso es parte del desarrollo que debería ocurrir en esta etapa, de poder definir qué necesita para transitar socialmente y médicamente de una manera que le acomode. Hay muchas chicas trans para quienes lo más importante es el cambio de nombre y el cambio de pronombres, y empezar a ser tratados de una manera acorde a su identidad de género percibida. Y todo lo demás no es necesario, quizás son personas que no quieren modificar su cuerpo, o quizás no lo tienen claro, no lo han decidido todavía, tienen el resto de la vida para decidirlo. Y ahí hay cuestiones como estas que yo menciono, como del bloqueo hormonal, que pueden permitir que haya un periodo de tiempo mayor para poder hacer estas reflexiones. Y el rol de la familia, que lo podemos ahondar más, pero en el fondo hay un rol súper importante ahí de la familia en el sentido de poder acompañar esos procesos que están ocurriendo, em, para que estén cargados de la menor estigmatización posible, del menor ruido posible, considerando que probablemente son procesos que ya por la sociedad en la que vivimos van a estar cargados de de un cierto juicio, de un estigma, de prejuicios de distinto tipo en los distintos ámbitos en los cuales ese chique se mueve. Claro, justamente quería ir hacia allá, Rocío, como cuál es el rol que juega la familia dentro de todo este proceso de construcción identitario, ¿cierto? Ujú. Mira, yo creo que hay un supuesto basal que es importante plantear, que tiene que ver con que las familias somos eh, nuestro rol principal respecto de las niñeces que acompañamos es justamente acompañar sus trayectorias de desarrollo y poder ser facilitadores y mediadores del ejercicio de derechos, y de todos los elementos que ese chique que estamos acompañando en su desarrollo pueda necesitar para que su desarrollo sea lo más integral y lo más pleno posible. En ese sentido, hay algo que a muchas familias les puede preocupar, que es que personas que se identifican como LGBTIQ+, es bien sabido que tienen riesgo incrementado de algunas patologías de salud mental. Por ejemplo, de tener peores indicadores a nivel de sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, y eventualmente tener mayor nivel de conducta suicida
que sus pares heterosis. Entonces, a pesar de todos los cambios culturales, de política que uno puede ver en la sociedad, todavía, por ejemplo, en Estados Unidos, un adolescente LGB tiene 5 veces la probabilidad de intentar un suicidio que sus pares heteros. Entonces, uno podría decir como, bueno, entonces, ¿era verdad que había alguna patología asociada a la diversidad sexual? Y lo que hoy día la comunidad científica en general establece es que tú lo que tienes es lo que se llama estrés de minorías, es decir, tú perteneces a un grupo social que está fuera de la norma, que es sancionado de distintas maneras por estar fuera de la norma o por estar en una posición más externa respecto de la norma, y enfrentas por lo tanto una cantidad mayor de estresores con menos recursos de apoyo y con menos redes de apoyo. Eso es lo que se llama estrés de minorías. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que personas LGBTIQ+, pero también personas migrantes o personas de pueblos originarios tengan riesgos suicidas mayores que otras poblaciones. No tiene que ver con que haya algo patológico en aquellas identidades, tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, es decir, tiene que ver con el vivir en una sociedad que no te acepta, que rechaza tu identidad, que te obliga a ocultarla y que eventualmente es violento hacia ti respecto de esa identidad, y pueden ser violencias simbólicas o psicológicas, pero también violencias físicas, te va dejando en una condición de mayor deterioro. Entonces, ¿qué rol pueden tener los padres respecto de esto? Los padres y madres, o quienes cuidamos y acompañamos estos procesos de desarrollo, podemos jugar o un rol protector, en el sentido de mediar todos esos mensajes que pueden estar llegando desde el ambiente de discriminación, de estigmatización, de victimización. Podemos contribuir a que lo que se conoce como LGBTI-fobia internalizada, es decir, cuando tú vives en una sociedad que permanentemente te transmite que ser hetero y ser cis es la manera correcta y que todo lo demás es, comillas, anormal y debe ser corregido, tú vas internalizando ese mensaje. Entonces lo que tú tienes es que un puber o un adolescente LGBTIQ+, no solo recibe ese mensaje de fuera, sino que ya lleva suficientemente tiempo viviendo en esta sociedad para haber internalizado ese mensaje y decírselo a sí mismo. Entonces, tiene un rechazo respecto de su propia identidad que ya no solo viene de fuera, sino que viene de adentro. Las familias podrían jugar un rol súper importante en mermar esa internalización de la LGBTI-fobia si desde el comienzo le han transmitido a ese niño, y por eso debería ocurrir incluso desde antes que tú sepas si tienes un hijo LGBTIQ+. Cualquier niña debería crecer con una familia que le ha transmitido la convicción de que no hay nada extraño en eso, que forma parte del repertorio habitual, y eso va en cosas tan simples como que cuando tú hablas del futuro de tu hija, le hablas como, bueno, cuando tú tengas una pareja, que puede ser un chico, que puede ser una chica, y sigue, no se trata de tener una larga conversación. Hoy día vamos a hablar de las personas que no son heterosexuales. Tiene que ver con incorporarlo a la dinámica diaria, al repertorio diario, a lo que se conversa. Ahora, así como las familias pueden jugar un rol protector, hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos hay un proyecto que se llama Family Acceptance Project, que tiene hartos estudios que muestran que un chique cuya familia lo rechaza tiene 8 veces el riesgo de intentar un suicidio. Por lo tanto, las familias podemos jugar un rol de proteger, pero también podemos jugar un rol de riesgo, podemos ser un factor de riesgo, que es algo súper terrible para cualquiera que tiene hijos, pensar que tú puedes ser un factor de riesgo para tu hijo, porque claramente tú amas a tu hija y tú quieres lo mejor para tu hija, pero sin darte cuenta tú puedes estar transformándote en un factor de riesgo. Entonces, si estamos hablando de chiques que ya van a enfrentar quizás cuestionamiento o rechazo en su escuela, en el mundo online, en la calle, que la familia por lo menos sea un espacio seguro. Y lo que nosotros vemos en la línea de ayuda que tenemos y a través de otros mecanismos es que eso lamentablemente no siempre es así. No siempre es así. Claro. Justamente, Rocío, te quería preguntar sobre algo que hoy día, al menos yo he escuchado, he compartido con amigas, con cercanos, que es muy recurrente, especialmente a esta edad que llega una hija, ¿cierto? Es decir, mi compañera me dijo que me amaba, mi compañera me dijo que yo le gustaba, Ujú. de una forma mucho más natural, ¿cierto? Más integrado de lo que estábamos totalmente acostumbrados. Sin embargo, los adultos Sí. no sabemos qué hacer ante eso. O sea, nos puede parecer, ¿cierto? Que está ok, pero ¿cómo hacer esa guía? Porque obviamente ahí tenemos una oportunidad, ¿cierto?
bueno, de presentar una posición, ¿cierto? De educar, de normalizar, de abrir un montón, ¿cierto? De como la visión, etcétera. Pero lo que yo veo es que nosotros cuando crecimos, los adultos hoy día que tenemos niños, niñas, niñas que nos hacen esas preguntas, no tenemos esa información, estamos en ello. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo respondemos amorosamente, respetuosamente? ¿Cómo Mm. entregamos esa información? Mira, hay una cosa que puede sonar muy simple, que tiene que ver con abrazar a cabalidad la idea de que esa persona que yo tengo delante y que estoy acompañando es un sujeto de derecho, que es algo que desde que Chile firma la convención venimos escuchando, ¿verdad? Pero no siempre es tan fácil llevarlo a la práctica. Aceptar que mi hija es un sujeto de derecho implica respetar su autonomía progresiva, implica no asumir que las emociones de mi hija son menos verdaderas que las que puedo sentir yo, o que son menos válidas, o que son transitorias. Yo diría que en Chile hemos trabajado harto eso en la primera infancia, como el Chile Crece Contigo y distintos programas que han instalado la idea de la crianza respetuosa, en el sentido, por ejemplo, de un niño que está haciendo una pataleta no te está manipulando. Ese niño está viviendo una desregulación emocional que no tiene cómo gestionar, y el apoyo que necesita de ese adulto es que le enseñe a gestionar esas emociones. Pues bien, pareciera que en la pubertad y en la adolescencia todo eso a los adultos se nos olvida o no tenemos repertorio. Entonces pasamos de nuevo a la lógica de, bueno, ya se te va a pasar, esto es típico de la adolescencia, sí, tú crees que tu vida es terrible, pero hay otra gente que de verdad tiene vida terrible, o terminó una relación de pareja que tenía, bueno, las relaciones de pareja terminan y eso es lo que toca, y uno es mucho menos empático con ese niño o con ese hijo que lo que uno sería con un amigo. Como si un amigo viene a contarte que terminó con su pareja, tú lo contienes, no lo juzgas, le dices, no me puedo imaginar lo que estás pasando, no le dices, ya se te va a pasar, la vida es así, esto no es importante. Como pareciera que le damos otro nivel de validez y de veracidad a las emociones de les hijes. Ahora, hay una pega muy grande y que tú apuntas en lo que señalas que tiene que ver con educarse. Em, Educarse sí, en temáticas de sexualidad, porque ninguno de los que hoy día estamos criando tuvimos una educación sexual integral, y lamentablemente en este país todavía no se establece eso que podría ser una puerta para que muchos de estos temas tuvieran un mejor desarrollo. Entonces, educarse en sexualidad. Nosotros vemos a muchos chicos que llegan a la hora segura, que es la línea de ayuda que tenemos, y están teniendo que ellos educar a sus padres y madres, explicarle lo que es ser trans, explicarle lo que es la pansexualidad, explicarles lo que es la grisexualidad. Y en sentido estricto, tú deberías estar dándole contención a tu hija, y eso implica que tú tienes que aprender. Y si nadie te lo enseñó a ti, tú tienes que buscar maneras de educarte. Hay una alfabetización emocional que quienes hoy día somos adultos probablemente tampoco tuvimos. No tenemos mucho repertorio emocional. No nos educaron desde un punto de vista de crianza respetuosa. Nosotros éramos de la generación que éramos un objeto que estaba ahí casualmente y que los adultos llevaban cuando iban de un lado a otro, pero nuestras opiniones, nuestras percepciones, salvo casos muy contados, no eran tomados en cuenta. Entonces, hay toda una pega que tiene que hacer con trabajar la propia historia, los propios traumas, y ese hacer la pega puede abarcar desde psicoterapia, talleres de acompañamiento, desmontar nuestras propias concepciones sobre el género, que es una tarea de una vida completa y que es una tarea que tú puedes hacer solo, pero también se puede hacer acompañado. Hay talleres, hay grupos de apoyo, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, y hay una cosa que, así como esto de respetar a los niños como sujetos de derecho es súper importante, hay una máxima que nosotros mencionamos siempre en Todo Mejora, que es una postura afirmativa. Y una postura afirmativa básicamente quiere decir no asumir. No asumir que todas las personas son heterosexuales. No porque si tú asumes que todas las personas son heterosexuales, tú le cargas a la otra persona la responsabilidad de tener que, comillas, salir del closet. Si tú no asumes que todas las personas son cisgénero, que todas las personas tienen una identidad de género que corresponde con su sexo biológico. No asumir que la expresión de género de una persona, que es cómo yo uso el pelo, si me pinto, no me pinto, cómo camino, el tono de voz que tengo, todo eso es la expresión de género, no deducir de la expresión de género de alguien ni su orientación sexoafectiva, porque esta persona tiene una expresión de género más femenina, debe ser gay, o le gusta Taylor Swift y Madonna, debe ser gay. Hay un montón de cosas que uno asume
por muchos estereotipos sociales también que hay. Entonces, no asumir que todo lo que le pasa a una persona LGBTIQ+, tiene que ver con su identidad sexual, porque a las personas LGBTIQ+, como a todos, nos pasan muchas cosas, y no todo tiene que ver con la identidad sexual, como el origen de tu depresión puede ser el rechazo a tu identidad de género, pero también puede ser que tuviste un quiebre en una relación amorosa, o qué sé yo, te pasan muchas cosas. Entonces, una postura afirmativa implica no asumir, y eso implica mantener la puerta abierta para que tu hija, el día que te tenga que contar algo, y ese puede ser tal como tú lo relatabas. Una chica de mi curso me dijo que me amaba. No asumir que eso implica que mi hija es lesbiana. Porque puede querer decirlo, pero también puede que no. O asumir que tu hija es bi o que es pan. Y eso quiere decir como no sentarse con la enciclopedia completa y decirle, ya hija, esto quiere decir que tú eres lesbiana, por lo tanto yo te voy a explicar cómo va a ser tu vida Claro. de ahora en adelante. Como estas son cosas que están en proceso de descubrimiento. Y lo más importante es si tú durante la primera infancia y la etapa escolar inicial, tú sentaste las bases para que tu hija llegue y te cuente eso. Si tu hija sabe que tu reacción va a ser de escándalo, de shock, que te vas a complicar, que no vas a saber qué decir, que te vas a poner súper incómoda o que la vas a castigar, tu hija no va a venir a decirte eso. Y así como no te va a venir a decir eso, que quizás hoy día es algo súper puntual, el día de mañana tampoco te va a venir a decir algo mucho más complejo que le puede estar pasando. Entonces, em, mientras más nosotros desde la primera infancia, ojalá, pero si no lo hiciste en la primera infancia, nunca es tarde, digamos. Mientras tú más en tu casa vas instalando la lógica de no hay cosas para ciertos géneros, no hay juguetes o colores propios de ciertos géneros, no hay labores propias del género. Las mamás no estamos más a cargo del cuidado y los papás de proveer. Y eso por supuesto que los niños no lo aprenden solo de lo que uno dice, porque uno puede dar todos los discursos en contra de los estereotipos de género, pero si los niños ven que a la hora de bañar y acostar está solo la mamá y el papá desaparece, para ellos queda súper claro el mensaje de que hay labores que sí son propias de las mujeres. Entonces, por supuesto que esto implica un desafío gigante de coherencia, en el sentido de que los niños no solo están atentos a lo que les decimos, están atentos a lo que ven, a cómo nos tratamos los adultos, a si yo me burlo o ridiculizo a una persona que se ve diferente o no se ve como la sociedad espera. Si yo digo como, oh, y ese chico se pintó las uñas, ¿y por qué se habrá pintado las uñas? Em, Como si tu hijo ahora en pandemia, cosas que pasan mucho en pandemia, tu hijo se quiso dejar crecer el pelo o se quiso dejar crecer las uñas. Y tú en un momento le dices, ya, pero córtate las uñas. Y me dice, pero si tú ocupas las uñas largas, yo también quiero ocupar las uñas largas, ¿por qué no las puedo ocupar? Uno puede irse en todo un rollo de, oh, mi hijo es potencialmente gay, entonces quizás me está preguntando, entonces quizás yo debería tener una conversación con él. Yo creo que el asunto es no darse toda esa vuelta larga, porque quizás tu hijo solo quiere probar tener las uñas largas porque te ve a ti y porque le gustan, y porque vivimos en una sociedad donde eso está vedado a los hombres. Y quizás hay hombres que quieren intentar tener las uñas largas y después de un rato se van a dar cuenta que les molestan y se las va a costar, o no. Em, y tu hijo tiene que saber que hay permiso para eso, que esa exploración es posible. Claro que sí. Qué importante mensaje, Rocío. Aparte que esta es una edad totalmente exploratoria, entonces como padres, madres, cuidadores, debiéramos, ¿cierto?, estar abiertos a que todo tipo de exploración y la curiosidad esté totalmente despierta y fomentar eso también, ¿no? Si fuéramos, por ejemplo, súper concretos, solamente como para darles una ventana de ejemplo a quienes están hoy día escuchándote. En el mismo ejemplo de la hija que viene a contarnos, ¿verdad? ¿Qué le Ujú. podemos decir? ¿Qué le podemos decir para que, no sé, como que no nos pegue como un shock? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo sería una respuesta integrado, naturalizado, normalizando un poco el tema? Mm. Mira, yo creo que una recomendación súper importante y que quizás ni siquiera va al tema como de la identidad sexual, sino que es más básico, tiene que ver con em, abordar la conversación con preguntas que puedan tener respuestas abiertas que no sean sí o no, para que la conversación no termine ahí mismo, en el sentido de que tú le puedes decir, ¿y a ti ella te gusta? Sí, no, y la conversación terminó. Entonces es súper importante tratar de explorar otro tipo de preguntas, como cuéntame un poco más de tu amiga, ella es súper amiga tuya, ¿y qué te pasó a ti cuando te dijo esto?
sin tampoco, de nuevo, sin transformarlo en como vamos a sentarnos a tener esta conversación. Tú puedes estar lavando los platos, puedes estar camino a alguna parte, puedes estar haciendo otras cosas y en el camino ir teniendo estas conversaciones de manera que se vayan volviendo como súper naturales. Los niños resienten mucho ese escenario en que los papás como que te llaman como, mira, tenemos que hablar contigo de algo. Y Y los uno niños te adulto miran, también uno adulto también lo resiente cuando pero te llaman a obvio, hablar. la situación tenemos que hablar, obvio. Claro. Y yo me he visto haciendo eso. Yo tengo un hijo de 9 y un hijo de 12, y yo me he visto, y mis hijos me miran y me dicen, ¿se van a separar? Esa es inmediatamente la pregunta que viene, porque, qué sé yo, en el caso de nosotros, pueden Claro. venir otras preguntas en otros casos. Entonces, tratar de llevarlo a conversaciones lo más espontáneas y lo menos rígidas posible. Dejar la puerta abierta para futuras conversaciones y, como digo, yo no clausurarlo. No puede ser como, mira, tu amiga es lesbiana, que puede que lo sea y puede que no. Como apurarse en ponerle etiquetas y en clausurar las situaciones que tu hijo te está escribiendo. Lo que tú deberías tratar de hacer es abrir y mantener las puertas abiertas, porque quizás tu hija en ese momento no tiene más reflexiones que, oh, me lo dijo, me llamó la atención, me dio un poquito de vergüenza, pero bien, y quizás en 1 o 2 semanas más, como, oye, y hay visto, ha pasado algo, pero de una manera que sea como lo más espontánea y sin que la conversación adquiera un peso así como gigante. Cuando tu hija necesite salir del closet, para ocupar el término que se ocupa coloquialmente, o hablarte de su identidad, no te va a hablar de otras personas. O sea, tu hijo te va a decir, pero para que tu hijo pueda tener esa conversación contigo, tú tienes que haber dejado antes súper claro que tu reacción no va a ser espantarte, ni sancionarlo, ni decirle esto ya se te va a pasar, es una fase. Y eso se aprende con una crianza. Por supuesto que esto se dice muy fácil, llevar a cabo una crianza respetuosa en contexto de cuarentena, de pandemia, en que todos los adultos además estamos sobredemandados, en que todo ocurre en el contexto doméstico, el estudio, el trabajo, la vida familiar, la vida de pareja, todo ocurre ahí mismo. Claramente que es un desafío gigante, pero mientras tú más le has transmitido a tu hija la idea de que tú lo respetas y respetas lo que está viviendo y que tampoco vas a invadir su privacidad, tu hijo va a tener la posibilidad de ver que es cercano acercarse y tener esas conversaciones contigo. Claro que sí, y además que siempre son como oportunidades, ¿cierto? De profundizar, de mirar qué pensamos, de tener una referencia respecto a qué es lo que la familia piensa respecto al tema. Entonces, también son oportunidades como de educación sexual en familia. Ujú. Quería preguntarte, Rocío, ¿qué pueden hacer de alguna forma los padres, madres o cuidadores cuando un hijo está, o un hija está sufriendo discriminación? Mira, cuando yo decía esto de educarse, eso incluye también, por supuesto, que si un hijo ya efectivamente te expresa que su identidad es LGBTIQ+, tú necesitas educarte no solo en temas de género, sexualidad, afectividad, sino que también en un poco el marco normativo. No se trata de volverse experto, ¿no? Pero por lo menos en Chile existe la circular trans, la circular 768 de la Superintendencia de Educación, que les señala a los colegios cuáles son las medidas básicas que tiene que tomar cuando tiene un estudiante trans. Y esas medidas las media el adulto responsable, en el sentido de que no es el chique trans el que puede acercarse a la escuela y echar a andar todo lo que recomienda la circular trans, sino que tiene que ser mediado por adultos. Entonces, de nuevo, el rol del adulto debería ser el de facilitar el despliegue de todos esos dispositivos que quizás le podrían ayudar a tener una convivencia en la escuela más segura, más afirmativa, menos propensa a bullying o a discriminación. Entonces, saber que existe la circular, leérsela, es una circular breve y no está escrita en un lenguaje así súper técnico, súper leguleyo. Cuando con el colegio se han establecido acuerdos en torno a las medidas de la circular y el colegio no cumple por distintos motivos, tú puedes recurrir a la Superintendencia de Educación. Y la Superintendencia de Educación no solo puede cumplir un rol punitivo, como de sancionar a la escuela, sino que también puede acompañar a la escuela. Hay escuelas que
leen la circular y no tienen idea cómo hacerlo, están súper inseguros, tienen miedo de que otros apoderados vengan a reclamar, ¿verdad? Entonces, la superintendencia también hace una pega de acompañar a las escuelas. Y uno como apoderado puede movilizar eso. También en Chile existe la ley antidiscriminación, también conocida como la ley Zamudio, que hoy día está en revisión y necesita ser y está siendo reformada, pero es una ley que prohíbe las discriminaciones arbitrarias por varios motivos, y entre ellos están la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Todos esos son motivos, así como muchos otros, el color de la piel, etcétera, pero eso está establecido en la ley. Por lo tanto, cuando algún aparato público, eh, tú tienes la percepción de que está discriminando a tu hija por su orientación, por su identidad o por su expresión, tú puedes recurrir a la OIRS, a la Oficina de Ujú. Información, no me acuerdo exactamente, bueno, información, pero es como todas las reparticiones públicas tienen una oficina que es a donde uno puede ingresar reclamos, sugerencias, recomendaciones. Entonces, tú puedes a través de la OIRS, y hay unos plazos que están establecidos por la ley al cabo de los cuales ese servicio público tiene que responder. Entonces, efectivamente existen dispositivos que uno puede ocupar. Cuando tu hijo, tú detectas que está viviendo bullying, si bien hoy día por el contexto en el que estamos es mucho más común el ciberbullying que el Ciberbullying. bullying, y comparten algunas características, pero no son exactamente lo mismo. Tú puedes acercarte al colegio y pedir que se aplique el manual de convivencia. Los manuales de convivencia la mayoría de las veces no establecen el bullying LGBTI fóbico como algo que reciba una sanción particular, y debiera estar establecido así, porque el colegio debería dar la señal de que no es lo mismo que tú empujes o te burles de tu compañero por su apariencia, a que lo hagas porque forma parte de un grupo históricamente excluido, por ejemplo, por su orientación o por su identidad. No tiene que ver con que lo otro no sea grave, pero resulta que un colegio que en su manual incorpora explícitamente este tipo de bullying como algo particularmente serio, da una señal a todo el estudiantado y sobre todo al mundo adulto de la comunidad educativa. Nosotros hemos hecho estudios que muestran que 95% de chicos LGBTIQ+ ha escuchado en la escuela comentarios LGBTI fóbicos, y 60% de esos comentarios vienen de adultos, no vienen de sus pares. Y los adultos son los que en la escuela dan la señal de qué cosas son aceptables y qué cosas no son aceptables, qué cosas son ridículas o están fuera de la norma y pueden ser sancionadas, castigadas de maneras más sutiles o menos sutiles. Entonces, de nuevo, si una escuela tiene un manual de convivencia, tu hijo estuvo envuelto en una situación de bullying, tú le pides al colegio que aplique el manual de convivencia. Y la lógica en el bullying no debería ser punitiva, en el sentido de agarrar al niño que hace bullying y castigarlo como si estuviéramos en un sistema de justicia adulto donde existe una víctima y un victimario, porque acá estamos hablando de niños en todos los casos. Muchas veces los niños que ejercen bullying viven situaciones de violencia en otros contextos de su vida, han aprendido a resolver sus conflictos de manera violenta, o han sido humillados y victimizados en sus casas, y la manera de equilibrar su autoestima es humillando y victimizando a otros que percibe como más débiles. Entonces, la lógica no debería ser punitiva, debería ser de justicia restaurativa, y eso tiene que ver con lograr que el chique vea los efectos de sus acciones en la otra persona, ayudar a repararla, comprometerse en su reparación. No estamos hablando únicamente de la lógica de, bueno, entonces el niño que hace bullying hay que echarlo del colegio. Pero si un colegio no cumple con lo que tiene establecido en su propio manual de convivencia, tú también puedes hacer la denuncia a la Superintendencia de Educación. Entonces, no estamos en el escenario ideal, pero hay algunos mecanismos que uno tiene. El Ministerio de Educación en el 2017 también sacó un documento que se llama Orientaciones Técnicas para Inclusión del Estudiantado LGBT en Escuela, que te da ideas de cómo incluir ya en el currículum, en las materias, en los distintos cursos, en el equipo de convivencia, da recomendaciones para distintos órganos, y muchas veces las escuelas o no conocen esos documentos, o están tapadas de tantos documentos y tantas circulares que no le han dado la atención. Entonces uno también, como padre, madre, si conoce esos documentos y esos instrumentos, los puede ocupar para promover que las escuelas sean más inclusivas para todos, no solo para tu hija, para todos, para todo Perfecto. el estudiantado. Rocío, y en ese sentido, por ejemplo,
Ya pasando a cómo apoyar a un niño, ¿cierto? Que fue discriminado desde el punto de vista psicológico, Mm. o cómo reparamos. ¿Hay algún protocolo? ¿Podemos ir a alguna organización que lo haga? Eh, ¿Hay psicólogos o psicólogas especializados? ¿Cómo lo hacemos? Em, Mira, yo diría que hay varias organizaciones que trabajan en el tema en Chile hace tiempo y de manera muy seria, y que están súper enfocados sobre todo en la prevención, porque al final, como en todos los temas de vulneración de derechos y qué sé yo, el desafío más grande que tenemos como sociedad es cómo interrumpimos esto, cómo en lugar de asumir que el bullying, como yo le he escuchado a alguna gente, como, bueno, pero es parte de la vida escolar, ¿a quién no le han hecho bullying? Es como algo que tenemos súper normalizado, y en sentido estricto, no todo es bullying, porque también uno escucha así, digamos, ay, es que ahora todo es bullying. No, no todo es bullying, hay ciertas cosas que lo son. Em, y hay estudios, esto se sabe súper poco, hay estudios recientes que muestran que los efectos de vivir bullying son tanto más dañinos que los efectos del maltrato infantil. Y hay efectos que se pueden ver hasta 40 años después en la trayectoria de una persona a nivel de desarrollo afectivo, a nivel de desarrollo cognitivo, a nivel de inserción laboral, a nivel de riesgo suicida, para todas las personas que estuvieron involucradas en situaciones de bullying, tanto la víctima de bullying, comillas, como la persona que ejerció bullying. Todas esas personas quedan con efectos observables para el resto de su vida. Entonces, en varios países OCDE hoy día el bullying es un tema de salud pública que incluso es indagado en los controles de niños sanos, así como los pediatras tienen que buscar señales de maltrato infantil para poder actuar, también buscan señales de bullying. Entonces el bullying no es una cosa como trivial, como que... Ahora, hay psicólogos infantiles que están especializados en eso, de las organizaciones de la sociedad civil que más trabajan en temas de bullying, está Volar en B, está Brave Up, está la Fundación Summer, que son organizaciones que están trabajando de manera como bien sostenida en el tema de acompañar a escuelas para generar mecanismos más integrales, em, para que efectivamente esas escuelas vayan siendo más seguras. Tanto desde el punto de vista del bullying basado en género, porque al final en todos los casos que estamos hablando de violencia basada en género, em, pero también otro tipo de bullying. En Chile los tipos más comunes también tienen que ver con la apariencia física, con la raza, con el color de la piel. Ahora es súper importante entender que muchas veces el bullying por apariencia también tiene un componente de género. Cuando le hacen bullying a un chico hombre que tiene sobrepeso, uno dice, ya, ¿eso qué tiene que ver con género? Tiene que ver con género porque se espera que los hombres sean competentes deportivamente, y un chico con sobrepeso probablemente no es un chico competente deportivamente. O a la chica que tiene una apariencia que no calza con los estereotipos de género. Como si uno hila súper fino, al final detrás de muchas cosas que en apariencia no tienen que ver con género, sí está la norma de género ahí detrás en algún lugar. Y por lo tanto, movernos hacia escuelas no sexistas, hacia familias no sexistas, hacia una sociedad no sexista, es algo que nos podría beneficiar a todos. Y eso es súper importante entenderlo. La violencia basada en género afecta, sí, a las mujeres, afecta a las personas LGBTIQ+, pero a la larga tiene efectos dañinos en la sociedad completa. Como yo decía, el chico que ejerce bullying LGBTI-fóbico está ejerciendo un guión que la sociedad le enseñó, como tú tienes que castigar y sancionar a quienes se salen de la norma, a la chica que tiene otra chica de pareja, al chico que es, comillas, afeminado. Tú tienes que ir y castigar, y cómo castiga la masculinidad con la violencia. Entonces, son guiones que generan un nivel de daño sistémico, y por lo tanto, avanzar hacia desmontar esas estructuras sociales es algo que podría beneficiar a todos. Sin duda. Quería preguntarte, ¿qué es la heterocisnormatividad y cómo podemos erradicarla, y qué cambios podemos hacer como Mm, sociedad al respecto? mm. Mira, esto que puede sonar como a chino mandarín, la Mm. heterocisnormatividad, básicamente tiene que ver con el supuesto que atraviesa toda nuestra sociedad de que todas las personas son heterosexuales, todas las personas son cisgénero, que ser heterosexual y cisgénero es lo deseable, es lo correcto, es lo, comillas, normal, y que por lo tanto todas las identidades que desafían o problematizan esa norma son identidades
que son incorrectas, que implican alguna patología o alguna desviación y que deben ser corregidas a través de terapias de conversión, a través de sanción social, a través de, y nosotros lo que vemos mucho actualmente es que tú tienes muchos chiques LGBTIQ+, en cuarentena con familias que no les aceptan, y por lo tanto la manera de sobrevivir en ese contexto familiar, encerrados, porque además han perdido sus redes de apoyo externas que quizás antes podrían haber tenido, es negando su identidad, es escondiéndola, es viviéndola solo en redes sociales, pero de cara hacia su familia. Y si tú te imaginas los efectos que tiene en la identidad de una persona y en su salud mental, vivir negándose a sí mismo, explica todos esos riesgos mayores de los que hablábamos antes. Ahora, ¿cómo podríamos ir erradicando la heterocisnormatividad? Hay cosas que tienen que ver con, bueno, la educación sexual integral que yo mencioné antes, que es súper importante, y hay gente que te dice, ya, pero ¿qué tanto? Si la educación sexual es como enseñar la reproducción, y lo cierto es que cuando tú le agregas el adjetivo integral, estamos hablando de una educación sexual que es adecuada a cada momento del desarrollo y que respeta lo que está ocurriendo en cada momento del desarrollo. Es una educación sexual que habla de salud sexual y reproductiva, pero en lógica de derechos, es decir, derechos sexuales y reproductivos, que habla del consentimiento, que habla de las relaciones entre géneros, de la violencia entre géneros, que está abierta a la diversidad y por lo tanto no es una educación sexual heterosexista, donde a los niños les enseñan, si les llegan a enseñar prevención de ITS y de embarazo, les enseñan para relaciones heterosexuales. Y si hay un chico en esa sala, que es una cosa de probabilidades, que no es heterosexual, se queda en la total oscuridad respecto de, bueno, ¿y yo cómo prevengo las infecciones de transmisión sexual? ¿Y yo cómo prevengo los embarazos? ¿Tengo que cuidarme? ¿No tengo que cuidarme? Entonces, ese sería una vía de avance súper importante. Todo lo que es visibilizar las identidades que desafían las normas de género, y por eso estamos ahora en el mes del orgullo, y como hablábamos antes, las etiquetas siguen siendo importantes porque estamos hablando de identidades que han sido negadas e invisibilizadas por mucho tiempo. Entonces la visibilización sigue siendo un acto reparador todavía. Puede que en algún momento no lo sea, y no sea necesario, pero no estamos en ese momento todavía. Eh, Educarnos en torno a cuáles son los efectos negativos del patriarcado, del sexismo en toda la sociedad, no solo en quienes son más evidentemente dañados como mujeres y como personas LGBTIQ+. Visibilizar modelos y referentes positivos. En Estados Unidos, la actual administración, por ejemplo, tiene como secretaria de Estado de Salud a una mujer trans, que es una académica e investigadora de una trayectoria muy destacada. Y para un chique trans, ver que existe una persona así en un cargo de ese nivel de responsabilidad, juega un rol protector importante, porque implica que te puedes imaginar un futuro posible. Ah, yo puedo ser una persona adulta trans visible, sin tener que esconder mi identidad y tener una vida profesional y aportar al país. El hecho de que en el último proceso constituyente, o en la última elección para constituyente en Chile, quizás ha sido la primera elección donde hay un grupo importante de candidatos que se definen desde su pertenencia al colectivo y que van a llevar esos temas a la Convención Constitucional. Va cambiando el panorama para quienes hoy día son niñas y adolescentes y quizás miran afuera y no ven a nadie que se parezca a ellos, no ven a nadie que haya tenido sus vivencias. Eh, y bueno, están todos los cambios políticos, legales, culturales que uno podría impulsar. En Chile son muchísimos los que faltan. Probablemente el proceso constituyente va a ser un muy buen momento para sentar las bases para poder abrir muchas de esas conversaciones, incluyendo si la familia va a seguir siendo entendiéndose como el núcleo de la sociedad, problematizar qué entendemos por familia y entender que en Chile no hay familia, hay familias. Hay muchas maneras de hacer familia, pero infinitas. Y yo diría que un último tema importante es que hay muchos discursos sociales hoy día que están agarrando cada vez más fuerza que son el discurso de la ideología de género, el discurso no te metas con mis hijos, que es un discurso que cuenta con financiamiento y movilización a nivel global, no es un fenómeno local, no es como que un grupo de padres y madres un día en Chile se organizaron, es un fenómeno transnacional y que instalan, por ejemplo, muchos mitos en torno a la educación sexual.
uno veía cuando se estaba discutiendo la ley de educación sexual integral y tú veías gente que te decía, ya, pero es que les van a entregar juguetes sexuales a los niños de kinder y a mi hijo en primero básico le van a enseñar el Kama Sutra. Entonces hay muchos mitos que se van instalando y que generan un movimiento de resistencia, porque tú no quieres que se metan con tus hijos, todos queremos proteger a nuestros hijos. El tema es que si tú tienes una sociedad que todo el tiempo le da el mensaje a las chicas LGBTIQ+, de que ellos no son válidos, se están metiendo con ellos. Y alguien necesita ponerse del lado de ellos. Con la ideología de género pasa lo mismo. Se ha hecho mucho énfasis en cómo desmontar los estereotipos de género y la lógica binaria, hetero, cisnormativa, es una ideología. Y no se visibiliza que lo que se está desmontando era a su vez una ideología también. La idea de que las mujeres y los hombres éramos la única opción dentro de una sociedad y que solo existen dos sexos y solo existen dos géneros y que a cada uno de esos sexos y géneros le corresponden un rol en la sociedad, un cierto estatus en la sociedad, y que hay ciertas cosas que no son correctas si tú te sales de ese guión. Entonces eso. Algo súper importante que antes me faltó mencionar quizás con más fuerza es que mucha gente levanta estos discursos más antiderechos desde la lógica de que la biología es clara y la biología es binaria. Y lo cierto es que la biología y los estudios científicos, tanto de la zoología como a nivel de seres humanos, quienes estudian la morfología cerebral, la endocrinología, la psicología, hace muchas décadas han roto con la idea del binario. Cada vez está más claro que el sexo biológico, incluso el sexo biológico que es nuestro cuerpo, los cuerpos no son machos y hembras, son un continuo. Y lo que pasa es que hemos creado una sociedad donde a cada cuerpo tú le asignas una pertenencia a uno de esos. Pero en sentido estricto, no solo las personas intersex están como, entre comillas, al medio, que sigue manteniendo la lógica de lo binario, entonces está macho, está hembra, y están estas personas un poquito raras al medio. Lo cierto es que si a cada uno de nosotros nos hicieran un examen cromosómico, hormonal, anatómico de nuestros órganos internos y externos, veríamos que estamos en algún lugar de ese continuo. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no hemos hecho esos exámenes y solo se nos asignó el sexo por lo que se veía entre nuestras piernas al momento de nacer. Pero el sexo biológico no es solo la genitalidad externa. Entonces, creo que cuando yo hablo de educarse, es súper importante también educarse en eso, porque a veces uno se queda con lo que le enseñaron en ciencias naturales, en la educación básica, y lo cierto es que la misma biología y la ciencia se han movido mucho para problematizar esas ideas. Sin duda que sí, y estamos en un contexto que nos pide educarnos, actualizarnos, ampliar nuestra mirada, reflexionar, conversar para ir viendo cómo lo vamos haciendo. Está ocurriendo todo el tiempo. Estamos ya finalizando nuestra conferencia, pero quería que nos pudieras contar, Rocío, bueno, sobre todo Mejora, sobre sus objetivos, qué hacen, que las puedan conocer, también que los puedan contactar. Súper. Mira, Todo Mejora tiene 9 años en Chile, formamos parte de una red global que se llama It Gets Better, y buscamos, como tú decías al principio, promover el bienestar de niñas, adolescentes, jóvenes que puedan estar viviendo violencia en distintos ámbitos de su vida, producto de su orientación, su identidad o su expresión de género. Realizamos acciones en varios niveles, porque para que efectivamente todo mejore, no basta con uno, sino que necesitas ir haciendo cambios en varios puntos del contexto, considerando que los chicos que hoy día lo están pasando mal, no lo están pasando mal por algo intrínseco que ellos tengan mal, sino que porque viven en entornos que no están listos, entre comillas, o que no son seguros para ellos. Por lo tanto, lo que tú tienes que cambiar no es al chique, es al entorno. Ahora, entre tanto, tienes que darle apoyo a quienes lo están pasando mal. Entonces, en el nivel más micro, y quizá el programa más conocido que tenemos es La Hora Segura, que es una línea de ayuda que funciona por chat. Se puede acceder a través de una app que se llama Todo Mejora, es gratuita, a través del chat de nuestra página web y del chat de Facebook. Y del otro lado tenemos un equipo de 80 profesionales que donan 1 hora a la semana para dar contención y orientación tanto a niñas, adolescentes, jóvenes que puedan contactarnos, pero también a adultos que puedan necesitar orientación. Como tengo la sospecha de que mi hija es lesbiana y no sé cómo hablarlo, no sé qué decirle, no estoy segura si lo es o no lo es, no quiero embarrarla. Todo ese tipo de conversaciones también ocurren en La Hora Segura. Justamente es un espacio protegido con personas
que saben de temas de diversidad sexogenérica y que buscan poder orientar. No hacemos terapia por chat, es un modelo comunitario y por lo tanto tenemos personas del área de la salud, del área de la educación y de las ciencias sociales. Actualmente estamos en un proceso de reclutamiento, de búsqueda de nuevos voluntarios para la hora segura y para nuestros otros voluntariados que son territorial, que hacen trabajo de difusión y sensibilización, y un voluntariado asesor legislativo que tenemos. Y yo diría que la manera más importante a través de la cual alguien puede apoyar la labor de la Fundación es hacerse socio. Así tú aportes 3.000 pesos mensuales, 5.000 pesos mensuales, es un ingreso permanente que a nosotros nos permite planificar nuestras acciones y nos permite proyectarnos. Y es una manera muy concreta a través de la cual tú puedes decir, bueno, quizás hay muchos chiques que no tienen hoy día un entorno seguro en sus casas, quizás incluso están en cuarentena con personas que no les aceptan y que les violentan, que es algo que lamentablemente estamos viendo harto en contexto de pandemia, y por lo tanto yo puedo ayudar a que ese chique tenga un espacio seguro. ¿Debería ser su casa? Debería ser su casa, pero hoy día quizás no lo es. Entonces ese chico tiene que tener algún espacio al cual poder dirigirse. Y hay estudios internacionales que muestran que un chique LGBTIQ+, que no encuentra una línea que perciba como pertinente, es decir, que sea una línea que él sabe que nadie lo va a volver a estigmatizar o a discriminar por su identidad, no va a acceder a otra línea, no va a buscar otra línea, porque han tenido muchas experiencias negativas de estigmatización, de barreras de distinto tipo. Entonces es muy importante que exista un espacio así. Ojalá de aquí a 30 años no seamos necesarias y ese chico sepa, porque lo sabe genuinamente en su cuerpo, que todo mejora, pero por ahora sigue siendo necesario. Por supuesto. Bueno, Rocío, quiero agradecerte por la claridad de todo lo que nos has presentado, por tu experiencia, por tu recorrido, y invitarte, no sé si quieres dejar o compartir algún mensaje final. Que sigan a las redes sociales de Todo Mejora. Nuestra página web es www.todomejora.org y en todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, somos Todo Mejora. Invitarles a conocer el trabajo, a hacerse socios, y si conocen a alguien que pueda necesitar una conversación en un espacio seguro, contarles que existe la hora segura para que puedan acceder a ella. Maravilloso. Gracias, Rocío, nuevamente por estar con nosotros, y si quieren conocer más sobre Rocío, sobre el trabajo de la Fundación Todo Mejora, pueden ingresar a su sitio web y redes sociales que van a estar aquí en esta misma página, y también pueden dejarle preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia y la adolescencia, un paso lleno de amor.